En este tiempo de Navidad, Navidad es nacimiento, el nacimiento es vida, pero también valoramos mucho la vida cuando entendemos que podemos perderla, cuando entendemos que cada día es importante, que cada día suma a nuestro alrededor a las personas que están siempre con nosotros. Es un tiempo de compartir, un tiempo de celebrar, así que vamos a ello. Mi nombre es Elier Campos, esto es Impregnados Comunidad de Fe, soy el pastor de esta comunidad y quiero llevarte a una palabra extraordinaria que se titula Proyecto Navidad, Proyecto Familia. Hay una película que esta semana traía a colación a mi vida porque se llama Hasta que la muerte nos juntó. Esta película trata de una máxima que es que el papá de una familia de 4 hermanos fallece y ellos son judíos y aunque no son judíos ortodoxos, el papá tiene una última voluntad, un último deseo, y es que sus 4 hijos junto con su esposa estén juntos y celebren el Chiva. ¿Qué es el Chivat? Es una etapa de duelo que para muchos dura 7 días y para otros dura 3, dependiendo de qué tan ortodoxo o tradicional seas, pero que es la idea de sufrir el duelo. Pero sufrir el duelo por 7 días juntos. Y estos hermanos que tienen tiempo sin compartir, que tienen historias, que unos tienen de repente viviendo la inmadurez, el más joven, el mayor que es el protagonista, que se llama Jude, viene de encontrar a su esposa siéndole infiel, o sea que va a un proceso de divorcio. La hermana que es Wendy, que es la princesa de la familia, ya tiene un bebé, pero tiene un matrimonio un poco extraño, con muchas aristas, muchos altos y bajos. Y por el tercero, que es el hermano mayor, que es Paul, que tiene un matrimonio espléndido, que tiene una mujer hermosa, que tiene todo lo que todo el mundo quisiera tener, pero no puede tener hijos. Hasta ese momento está un joven inmaduro, está el mayor que no puede tener hijos, Wendy, que es la hermana que está viviendo un matrimonio de altos y bajos, más bajos que altos, y Jude, que es el protagonista, que le han sido infiel, que su vida, su trabajo, todo se desmoronó porque su mejor amigo, que era su jefe, fue el que le falló junto con su esposa. Así empieza esta película, una película que trata de entre la comedia de empezar a ver cómo cada persona de nuestra familia es valiosa y cómo aún en las diferencias es necesario compartir con cada uno de ellos, porque sí hay cosas que de repente no nos agradan, pero te aseguro que cuando inviertes tiempo, cuando estás con las personas, vas a encontrar también virtudes que puedes agarrar para ti y que puedes disfrutar de tus familiares. Esta palabra la vamos a basar en Hechos capítulo 10, verso 1, cuando en la ciudad de Cesarea vivía un capitán romano llamado Cornelio, del regimiento conocido como el Italiano. Él y toda su familia adoraban y respetaban al Señor. Toda esta gente estaba dispuesta a cumplir la voluntad de Dios, pero como eran romanos, como eran centuriones, como no eran judíos, no conocían, o sea, ellos conocían de oídas, y mientras iban conociendo de oídas por estar en un pueblo judío, ellos creían, pero no creían al 100%, no creían al 100%, no. Creían de lo que les habían ellos escuchado. No conocían de Cristo, no conocían de Jesús. Solamente creían que había un Dios todopoderoso en el cual ellos querían servir y en el cual ellos querían bendecir. ¿Qué hacían ellos? Bueno, en ese momento ellos, Cornelio con su familia, ayudaban a los pobres, ayudaban a las personas. Eran personas que eran de bendición para la comunidad. Y un día en la tarde tuvo una visión Cornelio en la que vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía: Cornelio. Y Cornelio, asustado, lo mira fijamente y dice: ¿qué quieres, Señor? Y el ángel le dice: Dios ha escuchado tus oraciones y ha tenido en cuenta tus contribuciones a los pobres. Envía ahora a algunos hombres a Jope para que traigan a un hombre llamado Simón, al que le dicen Pedro. Se hospeda en una casa junto al mar, que es un curtidor que también se llama Simón.
Este hombre que ayudaba a los pobres, ayudaba desde su posición de rango que tenía militar, un hombre que para muchos era casi inalcanzable porque era una persona que estaba en una buena posición en el ejército romano. Este hombre anhelaba, pero no tenía a alguien que le hablara. Muchas veces en este tiempo que vamos a llevar, que es la Navidad, celebramos los regalos, celebramos la comida, celebramos la fiesta, la ropa, lo que nos ponemos, pero no estamos celebrando lo que es el centro de toda la festividad, de todo lo que se está llamando para bendición de nuestra familia, que es el nacimiento. El nacimiento no es ese lugar donde ponemos un poco de ovejitas, donde está María y José, donde está un niño tapado con un algodón o un trapo. Ese no es el nacimiento. El nacimiento que yo te estoy hablando es el nacimiento espiritual. Es el nacimiento donde tu familia, que quizás no conoce a Cristo, a través de ti pueda conocer a un Dios verdadero, un Dios amoroso, un Dios de verdad. ¿Me entiendes? No es el Dios de oídas. Cornelio estaba obedeciendo de acuerdo a lo que él había oído, pero en ese momento cuando el ángel le apareció, ya él estaba viendo. Él estaba viendo que Dios responde a las oraciones, que Dios no abandona, que Dios no tiene como inocente al culpable, pero tampoco tiene como culpable al inocente, iglesia. Entonces, en medio de todo esto, así como esta familia que estaba junta en un funeral, empezó a vivir Cornelio una etapa de juntarse con aquellos que quizás no se debería juntar, con aquellos que quizás no le iban a agregar valor porque era un estatus diferente al de él. Entonces, así como estos hermanos se tuvieron que juntar, aún con sus diferencias, a cumplir la voluntad de su papá, así tuvo Cornelio que ir a buscar a un Pedro. Y dice que lo manda a buscar. Y en medio de eso, vamos a Hechos capítulo 10, verso 9. Dice que al día siguiente, eso del mediodía, mientras ellos iban camino a Job, Pedro subió a la azotea a orar. Pedro no sabía lo que estaba pasando. Otra historia totalmente diferente en Job. Estaba un Pedro en una azotea orando. Dice que tenía hambre y quería comer, pero mientras le estaban preparando la comida, tuvo una visión. Vio que en el cielo se abría y bajaba algo parecido a una sábana muy grande, sostenido de 4 puntas. Dentro de la sábana había toda clase de animales, incluso reptiles y aves. Entonces una voz le dijo: Pedro, levántate, mata y come. Pedro rápidamente se ofendió. Aunque estaba viendo una visión celestial, se movió. Y él responde rápidamente y dice: yo no haría eso, Señor. Mira cómo Pedro le responde a Dios. Estaba un Cornelio que le dice que no conocía a Dios, que no conocía de Cristo. Y le dice: ve a buscar un Pedro en Job, manda a alguien. Y él lo mandó rápidamente. Y aquí está el Señor diciéndole a Pedro que mate y come. Y Pedro se da de muy digno y dice: no, yo no haría eso. Nunca he comido nada prohibido e impuro. Pero la voz volvió a decirle: no llames nada prohibido por ser impuro a lo que Dios ha purificado. Muchas veces estamos enfocados en nuestras tradiciones, en las faltas que nos han hecho, en el daño que nos ha ocasionado, en lo que no queremos de las demás personas, en lo que creemos que son nuestras tradiciones y no estamos viendo lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Mira, el punto número 1 que te quiero dar en este tiempo, este proyecto llamado familia, este proyecto llamado Navidad, es: no llames impuro lo que Dios santificó. Dios tiene la capacidad de santificar a tu casa, a tu familia, a tu hogar. Dios tiene la capacidad. Dios tiene la capacidad, iglesia. Entonces no le quites la capacidad al Dios Todopoderoso. No le quitemos la capacidad a aquel que puede salvar y darle vida al muerto. No quitemos la capacidad. Entonces, cuando entendemos esto, empezamos a ver que cómo le vamos a hablar a nuestra familia. ¿Cómo estamos hablando de nuestra familia? ¿Cómo le hablas y cómo hablas de ellos? Porque Pedro, en medio de ese proceso, él llamó impuro lo que Cristo, lo que Dios le estaba dando, purificado. Entonces muchas veces estamos condenando a nuestra familia
por acciones que son humanas y que muchas veces hemos cometido y sabemos lo difícil que es salir de ellas, y estamos condenándolo por sentirnos mejor nosotros. Y sí, iglesia, es así, porque es por ego, porque me digan que soy mejor, por sentirme mejor, por tener una brújula moral más grande. Y eso es lo que Dios no quiere. Dios quiere que tu familia sea santa, pero no santa porque hacen cosas, que mira, que vienen del cielo. No, santas porque están junto a aquel que es santo. Santas porque un nacimiento se está moviendo en su vida, que es el nacimiento de Cristo. Ahí es donde tu casa es santificada. Estamos hablando como en el momento que nace un niño. Cuando nace un niño, todos los comentarios son de felicidad, todos los comentarios son de alegría, todos los comentarios son de qué bueno que es esto, ¿o no? Claro que sí, iglesia. Esos momentos donde estás hablando en ese nacimiento son momentos de bendición. Pero también están otros momentos, que es el momento de un velorio. Cuando alguien falleció. ¿Cómo son los comentarios? Son comentarios de tristeza, son comentarios de muerte, son comentarios de enfermedades, son comentarios de pesar. Muchas veces estamos hablando a las situaciones, a nuestra familia, más en vez de pensando en un nacimiento, el nacimiento que puede haber en sus corazones de Cristo, estamos hablando como un velorio. Estamos sentenciando sus vidas, estamos sentenciando su familia, estamos sentenciando a la gente que Dios nos puso para pastorear y amar, que es nuestra casa. Y ojo, no solamente tu casa, tus hijos, tu esposa o tu esposo. No. Es tu prima, tu primo, tu tío, tu abuelo, tu abuela, tu casa, iglesia. Todo aquel que lleve tu apellido, todo aquel que lleve tu nombre, todo aquel que corra por sus venas tu sangre. A esas personas es las que debemos amar. Y no solamente porque tengan un parentesco con nosotros, sino solamente porque Cristo dijo, ve y gana tu casa, ve y gana tu hogar. Entonces, mira lo que pasa aquí. Entonces, esto sucedió 3 veces, o sea, lo que estaba pasando Pedro en la azotea, y de inmediato todo subió otra vez al cielo. Pedro se preguntaba qué quería decir la visión. Mientras tanto, llegan los hombres de Cornelio, tocan la puerta, preguntan por Pedro. Pedro escucha. Y en medio de todo esto, que no sabía qué hacer, el Espíritu Santo le dice, oye, 3 hombres te están buscando, levántate, vas a verlos y ve con ellos sin hacer preguntas. Yo los he enviado. Pero Pedro no era de esos que iba fácilmente. Pedro no era de esos que, sí. Pedro agarra, se levanta, vas a verlos y cuando los ve le dice, yo soy el que ustedes están buscando. ¿A qué han venido? Y uno le dice, un santo ángel le dijo a Cornelio que lo invitara a su casa para poder escuchar lo que usted tenga que decirle. Cornelio es un capitán, un hombre justo que adora a Dios y a todos los judíos los respeta mucho. Este hombre, Cornelio, no era cualquier hombre, era un hombre que adoraba a Dios y que era justo, pero era un hombre de rango. Entonces ya los subalternos de Cornelio le están diciendo, mira, esto es un hombre de eminencia, deberías ir. Entonces, podía ser que lo apresaran, puede ser que lo mataran, porque era un tiempo donde estaban persiguiendo. Pero Pedro se va. Entonces, cuando llega Pedro, dice el verso 25, y que cuando Pedro entró, Cornelio salió a recibirlo, se inclinó a los pies de Pedro y lo comenzó a adorar. El 26 dice, Pedro hizo que se levantara y le dijo, levántate, yo soy tan solo un ser humano. Iglesia, cuidado a quien estamos adorando y a quien queremos que la gente adore. Muchas veces Dios te llama a que haya nacimiento y que lleves a Cristo a los corazones de personas, pero no es para que te adoren a ti, no es para que me adoren a mí, es para que adoren a Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es para que adoren a Dios Padre, que está en los cielos, que está por encima de todo nombre. Es para que adoren al Espíritu Santo, es para que el Espíritu Santo los ayude. O sea, no es para ti, no es porque no podemos hacer cosas esperando recibir una adoración, recibir una recompensa, recibir una honra, porque Dios honra al que le honra.
¿Me entiendes? Cuando tú quieres que la gente honre a Dios, es que Dios te honra a ti. Pero cuando tú estás pendiente de recibir una bendición, de recibir una retribución, en ese momento no empiezas a vivir esa honra. Porque Dios no le va a quitar, Dios no le va a entregar su gloria a nadie, no la comparte con nadie. Entonces, mira esto, el 27 dice, mientras hablaban, Pedro entró y vio que se había reunido mucha gente. Así te voy a dar el segundo punto importante de este proyecto Navidad, este proyecto llamado familia, ¿verdad? Y es un punto de inflexión. Para mí es una oportunidad para Cristo. Para Pedro era un punto de inflexión porque mira lo que él le dice. Dice, cuando él entra y ve mucha gente, Pedro les dice, ustedes saben que no es permitido para mí, para los de mi nación, reunirse o entrar a la casa de alguien que no sea judío. Para Pedro era un punto de inflexión. Era algo que no era permitido. Era algo que su tradición le obligaba a hacer, a ejecutar. Pero ese punto de inflexión fue una oportunidad para Cristo. Y ya va a ver por qué. Entonces, pero Dios le dice, pero Dios me ha mostrado que no debo menospreciar ni llamar impuro ni ordinario a nadie. Así que cuando me llamaron, vine sin poner excusa. Ahora yo les pregunto, ¿por qué me enviaron por mí? Cada vez que nos vestimos de religiosidad, el mensaje de salvación, estamos viviendo por tradición y no por unción. Pedro, la tradición le decía que no podía unirse con gente que no era judía, que los gentiles, aquellos como tú y como yo, que no nacimos dentro del pueblo de Israel, éramos una nación aparte, no éramos parte del pueblo de Dios. Entonces no podíamos juntarnos, éramos extranjeros simplemente. Pero había algo mayor que la tradición. Hay algo que te mueve, que es el Espíritu Santo, y es a través de la unción. Cuando tienes la unción del Espíritu, el Espíritu Santo te habla, te mueves por lo que Él te dice. No te estás moviendo por lo que tus ojos ven, te estás moviendo por lo que el Espíritu te está discerniendo, lo que se ve más allá. Porque algo que no sabemos nosotros es leer los corazones. Nosotros no sabemos lo que la gente piensa en realidad. Podemos suponer cosas, pero hay algo mayor. Hay alguien que sí tiene la capacidad, que es nuestro Padre Celestial a través del Espíritu Santo. Él sí tiene la capacidad de ver y pesar los corazones. Él sí tiene la capacidad de ver cuál es la aflicción de cada uno de nosotros. Y en medio de ese momento, ahí Pedro entiende que no es por tradición, sino es por unción, y dice, ¿por qué me enviaron a buscar? ¿Queremos unción o queremos tradición? La tradición crucificó a Cristo, iglesia. La tradición, los fariseos, los escribas, los sumos sacerdotes de ese tiempo crucificaron a Cristo porque no encajaba en su tradición. Pero la unción va más allá. La unción, la obediencia al Padre, el amor, los salvó de la muerte. El amor, la obediencia, la unción los juntó por medio de vencer a la muerte. Es algo extraordinario porque es como la película. Esta gente empieza a tener conflicto, pero cada vez se empiezan a ser hermanos más cercanos. Empiezan a entender a su mamá, lo solo que había pasado a través de la enfermedad de su padre. Empiezan a entender a cada uno de los hermanos, porque el mayor tenía tanto rencor, tenía tanta agresividad, porque sencillamente no podía tener hijos, y porque el menor estaba tan perdido, haciéndole falta un padre porque no había podido disfrutar de ese padre y era más pegado a la mamá que al papá. Así viendo como que Job, que es el protagonista, había fingido, ¿verdad?, un amor perfecto con su pareja cuando era un matrimonio fracasado, y porque ellos nunca se sentaron a discutir lo mal que la estaban pasando. Es increíble, iglesia, pero a estas personas en esta película la muerte los juntó, y a ti y a mí el vencer a la muerte de Cristo nos juntó para ser un pueblo, nos juntó para ser hijos de Dios, nos juntó para ser coherederos con Cristo, nos juntó, y si nos juntó es para que hagamos cosas grandes como su iglesia.
Entonces Pedro respondió, entonces aquí Cornelio le cuenta todo a Pedro, la visión que había tenido, que hablamos al principio, todo eso que le había dicho, que quería contarle. Entonces Pedro dice, veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. Otra versión dice que Dios no hace acepción de personas, que Dios no tiene un favorito, no tiene un pueblo escogido, sino que, mira lo que dice, en cada nación Él acepta a los que le temen y hace lo correcto. Este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel, que haya paz con Dios por medio de Jesucristo, quien es el Señor de todo. Mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Y los creyentes judíos que habían ido con Pedro, aquellos que de repente dudaban de que Dios se podía mover con los extranjeros, con los gentiles, imagínate, con los romanos, iglesia. Estaba Cornelio con toda su familia y amigos. Y en ese preciso momento, el Espíritu Santo toma el control. Y así como hizo que el Pentecostés empieza a darle dones a cada una de las personas. Y esas personas empiezan a hablar en lenguas, entonces angelicales, extranjeras. Esta gente estaba llena del Espíritu Santo. Era algo extraordinario que vio Pedro. Seguramente tú has visto algo extraordinario en tu casa, en tu hogar, en el hogar de un vecino, en el hogar de un pastor, en el hogar de un familiar que conoce a Cristo y lo quieres para ti, iglesia. Yo sé, es verdad. ¿Por qué? Porque todos queremos que nuestra familia sea salva. Todos queremos que las vicisitudes, los problemas no lo lleven como lo lleva la gente normal del mundo, dándose piedra, chocando con pared, llevándose todo por delante. No queremos que nuestro Cristo, nuestro Dios Todopoderoso, aquel que los lleve de la mano y les muestre la verdad. En medio de tanta depresión, ansiedad y problemas mentales, en medio de tantas enfermedades, en medio de todo eso, sabemos que Cristo es la solución. Y como tú como yo, sabemos que el mejor nacimiento es que Cristo nazca en nuestros corazones y nazca en el corazón de tu familia. Pero muchas veces la tradición, la religiosidad, hace un stop. Entonces te voy a dar el punto número 3. Nuestro ejemplo siempre será nuestra carta de presentación. Si queremos que esta Navidad sea el proyecto familia, de que otros conozcan a Cristo a través de nosotros, es por el ejemplo. Mira, en Gálatas 2 pasa algo. Hay un enfrentamiento porque a Pedro ve a un Pablo que ellos fueron revisados junto con Bernabé y empiezan a entender que Pablo, su ministerio, aunque era judío, junto con Bernabé, era hablarle a los gentiles, a los extranjeros. Y el ministerio de Pablo era hablarle a los judíos. Ellos tenían claro. En un momento dice que Pedro llegó a Antioquía, donde estaba Pablo. Y ese momento fue algo hermoso porque él empezó a practicar eso que había vivido con Cornelio, a no decirle impuro a lo que Dios había purificado. Y empieza a comer con ellos, empieza a comer con los judíos, empieza a comer con los gentiles, empieza a comer. Pero dice la palabra, o cuenta el libro de Gálatas, la carta de Gálatas del testimonio de Pablo, que Pedro dejó de comer con los judíos, con los gentiles, cuando llegaron los judíos. Cuando empezaron a llegar amigos de Santiago, amigos de Juan, que de repente podían decir que ay, Pedro que no apoya las tradiciones, Pedro no quiere que la gente se circuncide, Pedro no quiere apoyar a la gente que sigue la ley. Entonces Pedro tomó una decisión que muchas veces tú y yo hemos tomado, la cual es vestirnos de religiosidad, empezar a abrazar las tradiciones por miedo a qué dirán, por el miedo a que la ropa, a que la forma de hablar, a que el peinado, a que de repente la indumentaria no sea la del evangélico que la gente tiene en su mente, no sea la del cristiano que la gente tiene en su mente. Entonces en ese momento, como no queremos fallarle a la gente, le fallamos a Dios. ¿Por qué? Porque en vez de acercar, alejamos. Usamos un lenguaje
que en vez de acercar, aleja. Entonces ahí es cuando Dios te dice, hey, es por unción, no por tradición, es por la gracia, iglesia, no es por la tradición. Y mira lo que viene y dice Pablo en Gálatas 2, verso 11, dice, pero cuando llegó por primera vez, entonces todo esto pasó, lo que les conté, que comía con todo el mundo, pero en el verso 13 dice, como resultado a lo que empezó a hacer Pedro, que se empezó a alejar de los gentiles, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro, e incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Por un desacuerdo entre la unción y la tradición, muchos dejaron de creer de que Cristo y su ministerio, lo que es el evangelio, es tan efectivo que puede santificar a lo que antes era impuro. Imagínate lo grave que es eso. Muchas veces nos abrazamos tanto a la tradición que ponemos a Cristo como mentiroso, porque le damos a la gente una lista de requisitos que lo que hacen es alejar en vez de acercar. Mire, cuarto punto para que lo tenga claro y para cerrar. Presentemos a Cristo, al Cristo verdadero. Dejemos que Cristo nazca en los corazones de nuestra familia. En este tiempo, en medio de la fiesta, en medio del bochinche, en medio de la ropa, en medio de los regalos, en medio de todo eso, presenta a Cristo, al verdadero, al de las Escrituras, no el que las tradiciones nos han metido en la cabeza, no el que la religión nos ha introducido, como que sí es verdad. Presentemos a ese Cristo, porque te aseguro que si presentas a ese Cristo, van a ver la gracia en vez de la ley. Van a ver el amor en vez del señalamiento. Van a ver lo que de verdad Cristo es. Y que Cristo es amor por encima de todo. Van a ver que el sacrificio de la cruz es tan poderoso que santifica a lo que era impuro. Que le da un lugar, le da una genealogía, le da un apellido, le da una familia a aquel que no ha tenido nada. Le da luz al que anda en tinieblas. Y Pablo lo expresa así. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo, no por la obediencia. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo, y no porque hayamos obedecido a la ley, pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Si sabemos algo, es que vencer a la muerte nos une a Cristo. Es que vencer a la muerte nos junta y no nos separa. Esa vencer a la muerte tiene que acercar a la gente, no alejarla. Y en estas Navidades, así como le pasó a la familia Newman, si no me equivoco, a esta familia, estos 4 hermanos con su madre, en que la muerte no significó desunión, sino que la muerte los juntó. El vencimiento de la muerte nos junta, iglesia. Así que sale a la calle, sale estas Navidades, estas fiestas, y únete hablando de Cristo. Únete por el amor del Padre. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por esta predicación, gracias por cada una de las personas que se conectan en este domingo, Padre. Te pido que sea de bendición, que estas personas puedan conocer más de ti en medio de cada situación, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Señores, esto fue Impregnados Comunidad de Fe. Nos vemos la próxima semana. Chao, bendiciones.